Bienvenidos. En Centroamérica existe una brecha enorme en el costo de turismo. Actualmente algunos países siguen siendo relativamente accesibles en cuestión de costos y otros han alcanzado tarifas que sorprenden incluso a viajeros ya bastante experimentados. Guatemala y El Salvador ahora atraen a más turistas. El Salvador atrajo a 3.9 millones de visitantes en 2024, seguido por Guatemala con 3.2 millones. Costa Rica ocupó la tercera posición a nivel regional. En esta oportunidad mostraremos datos de los que se considera 4 destinos más caros en la región. El costo del turismo en cualquier país es directamente influenciado por el costo de la vida cotidiana. Al final, viajar implica sumarse temporalmente a la economía local, pagar transporte, ya sea público o privado, consumir alimentos que reflejan los costos internos de producción y acceder a un mercado de hospedaje que responde a la inflación, la oferta y la demanda del país. Estas estimaciones deben entenderse como aproximaciones porque la experiencia turística varía de forma amplia según el perfil del viajero. En cuarto lugar, El Salvador, donde el gasto diario se estima para un turista de nivel promedio podría aproximarse entre 60 y hasta $100 por persona, una cifra que considera alojamiento privado sencillo, alimentación local y transporte básico. Los análisis revelan que los viajeros de 2 personas registraron un promedio de $122 por día. Durante una estadía en múltiples destinos en el país, por ejemplo, habitaciones privadas pueden encontrarse las más cómodas de $25, $35, $45 y hasta $50, en zonas que ya se podría decir que son turísticas, mientras que en áreas costeras populares los precios suben sensiblemente hasta el doble sin ser lugares muy lujosos o exclusivos. Hospedamos en un Airbnb, el costo total fue de $460 por las 7 noches y eso lo dividimos entre las 6 personas que fuimos. Salió a $76 por persona los 7 días de estadía. Comimos pupusas desde $1 hasta sushi en uno de los restaurantes más exclusivos de San Salvador. En transporte los primeros días usamos Uber y gastamos alrededor de $23 por persona. En el tema de alimentación, una comida local simple puede costar desde $5, $10 y un poco más elaborado hasta $15. Los transportes urbanos se mantienen en niveles muy modestos, esto creo que ayuda bastante, no superan el $1 por viaje en tramos cortos. En los últimos años, El Salvador ha experimentado un crecimiento turístico acelerado impulsado por las mejoras en seguridad, mayor conectividad aérea y una fuerte proyección internacional de sus destinos costeros y culturales. Este aumento sostenido en la llegada de visitantes ha generado una demanda superior en prácticamente todos los servicios asociados al turismo, lo que obviamente ha provocado un incremento progresivo de los precios. A medida que la capacidad instalada del país se ajusta para atender a más viajeros, la presión sobre la oferta disponible eleva los costos, especialmente en zonas de mayor influencia. Algunos precios reportan aumentos no solo por inflación rutinaria, sino porque el mercado turístico, al expandirse rápidamente, ajusta sus tarifas conforme al aumento de la demanda. Pero El Salvador, de los 4, es el menos caro. Tercer lugar, Belice, que tiene algunos lugares muy emblemáticos en temas turísticos. Este país se posiciona entre los destinos más caros de Centroamérica debido a la combinación de varios factores estructurales, geográficos y turísticos que elevan el costo diario del visitante. Un viajero de nivel medio suele invertir entre 70 y un poco más de $100 al día, impulsado por un sistema de hospedaje que, aunque variado, mantiene precios superiores al promedio regional. Se reportan habitaciones privadas en zonas costeras y cayos que suelen superar fácilmente los $60 por noche, en parte porque muchos insumos deben ser trasladados por vía marítima. En transporte, movilidad, los costos también escalan debido a la dependencia de botes y ferries para conectar islas y otros puntos que son muy turísticos, con tarifas que pueden duplicar las de otros países continentales. La alimentación refleja ese mismo patrón. Comer en cayos puede costar lo más accesible de $10, pero puede también superar los 20 por plato, ya que gran parte de los productos se importan o se requiere logística compleja para poder obtenerlos. A esto se suma las actividades emblemáticas como el snorkel, tours y playas en islas, que suelen ser precios relativamente altos. Muchos viajeros recientes coinciden en que Belice los precios pueden elevarse con mucha rapidez cuando se opta por excursiones un poco más exclusivas. Los tours marinos, el buceo, las excursiones en Blue Hole, visitas a cayos privados, incrementan obviamente el gasto diario de forma muy considerable. Así, un viaje que inicia con un presupuesto moderado
puede duplicarse fácilmente si se eligen actividades especializadas. Con una infraestructura muy limitada como país, una oferta concentrada en destinos insulares y un turismo orientado a experiencias con un alto valor natural, Belice termina consolidándose como uno de los países más onerosos para visitantes de toda Centroamérica. Pero el segundo lugar de los más caros está Panamá. Los costos turísticos para un viajero de nivel medio sobrepasan fácilmente los $100 y vale aclarar que incluye alojamiento, alimentación, transporte y algunas actividades básicas. Todo esto muy modesto, ya que Panamá tiene lugares muy exclusivos y ostentosos también. Y lamentablemente tenemos una enorme dependencia en todo lo que se produce fuera de Panamá. Desde alimentos hasta medicinas es importado. El costo de vida depende de los precios internacionales, los costos de transporte y la fortaleza del dólar. Cualquier movimiento en variables que no controlamos se verá reflejado en el precio de las cosas. Según estimaciones de organismos que recogen datos reales, el gasto promedio por día para visitantes puede alcanzar fácilmente los $200. Los precios de hospedaje son un factor clave. Un hotel de gama media puede costar entre 70 y pasar fácilmente de $100 la noche, mientras que establecimientos mucho más premium, de zonas mucho más exclusivas, fácilmente pueden superar los $200 la noche. Además, los tours y las excursiones especializadas, como visitas a islas remotas o reservas naturales, suman costos relevantes por día. En conjunto, estos datos posicionan a Panamá como uno de los destinos con mayor gasto diario para turistas en Centroamérica. También es importante señalar que el elevado costo turístico de Panamá está estrechamente vinculado a su alto costo de vida, uno de los más altos de Centroamérica debido a su economía dolarizada y un fuerte sector financiero y la concentración de servicios en áreas urbanas como la ciudad de Panamá. Estos factores presionan el alza de los precios de bienes y servicios básicos y ese impacto se traslada directamente al visitante. Por ello, las actividades relativas al turismo en Panamá suelen costar más que en la mayoría de países vecinos, reforzando su posición como el segundo destino más caro en la región para hacer turismo. Y en primer lugar, según varios sitios especializados y estudios de turismo, el país más caro es Costa Rica. Que Costa Rica es un país muy caro y conozco costarricenses que prefieren ir a otros países a turistear que en el mismo país porque Costa Rica es muy caro. Transmite buena vibra, entonces lo único que es que es un poco caro, pero los accesos a los parques nacionales es un poco alto y de ahí en fuera lo demás es prácticamente muy parecido a los costos que manejamos al norte de México. Un viajero de nivel medio puede gastar alrededor de $137 diarios por una persona, incluyendo hospedaje, alimentación, transporte interno y otras actividades. En detalle, alojamientos de rango medio rondan los 60 y sobrepasan los $100 por noche. La alimentación puede andar costando entre $30 y $60 diarios y el transporte interno alrededor de 20 y hasta 50, dependiendo de si se usa vehículo privado o transporte público. En contraste, países que son considerados un poco más económicos en Centroamérica como Guatemala o El Salvador, los gastos diarios para un turista medio pueden ubicarse fácilmente a la mitad de lo de Costa Rica, con relativamente un nivel parecido de experiencia, lo que muestra que Costa Rica se posiciona claramente como uno de los destinos más caros en la región. Pero los ticos le apostaron en los años 90 a un turismo ecológico de alto valor, a mucho de las reservas naturales, hoteles boutique, actividades guiadas con personal calificado y una infraestructura orientada a visitantes con mayor poder adquisitivo. Obviamente todo esto eleva los costos de operación, todo eso se traslada obviamente al precio final que paga el turista. Pero además, Costa Rica también tiene uno de los costos de vida más altos de la región, con precios superiores en energía, transporte, alquileres y mano de obra. Su economía de servicios, finanzas, tecnología y turismo ha empujado los salarios hacia arriba en comparación con otros países vecinos, lo que termina elevando también los precios en los restaurantes, los supermercados y el transporte interno con hospedaje. Al tener una base de precios interna más alta, el turista termina asumiendo los costos, haciendo que resulte notablemente más cara que en la mayoría de países centroamericanos. En general, los países más caros para hacer turismo en Centroamérica son aquellos que han apostado por elevar sus estándares y posicionamiento en segmentos de mayor calidad.
Como ocurre en Costa Rica, este tipo de estrategia eleva naturalmente todos los costos operativos. En contraste, El Salvador continúa con una fase de expansión y construcción acelerada de su infraestructura general con miras a favorecer el turismo, a la misma vez aumentando la oferta de hoteles, restaurantes, transporte y servicios costeros. Por ello, en los últimos años los precios han comenzado a tener una tendencia al alza. Y Belice, un caso poco especial, su geografía puede ser lo que les resulta más caro en los servicios. En ambos casos, los costos finales reflejan el equilibrio entre la calidad del servicio y un nivel de inversión y el grado de desarrollo turístico que tienen los países. En conclusión, Belice y Panamá, a pesar de sus precios, siguen una lenta recuperación después de la pandemia para tener su ritmo promedio de recepción de turistas. El Salvador, un caso muy especial, que no solo ha recuperado rápidamente su afluencia de turistas, sino que la ha incrementado de manera exponencial, basado en una fuerte marca y un tema de haberse arrancado la inseguridad de las pandillas. Mientras que Costa Rica muestra señales de una ligera contracción en llegadas en los últimos años y le está resultando un poco complicado recuperar sus mejores niveles. En definitiva, los costos turísticos en Centroamérica varían de manera notable según el modelo económico, la infraestructura y la demanda en cada país. Pero las cifras permiten trazar un panorama claro de cuáles destinos resultan más accesibles y cuáles exigen un presupuesto mayor para los turistas. Ahora bien, nada reemplaza la experiencia personal. Cada viajero vive estos países de forma muy distinta según su estilo, su ruta y su capacidad económica. Por eso, deje usted su comentario, su conclusión sobre sus experiencias o sus expectativas visitando alguno de estos países. ¿Les resultó caro? ¿Cuál ha sido su propia realidad? ¿O cree que estaban los precios normales y acordes a la realidad? Perfecto, gracias por llegar hasta el final. Cuídese mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.